Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un programa que ha sido preparado para el estudio sistemático de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para el diario vivir. Les habla su pastor y amigo Edwin Mendoza y te invito, antes de seguir adelante, vamos a orar. Padre eterno, Príncipe de paz, gracias por revelarnos verdades tan únicas y tan especiales. Verdades que nos hacen reflexionar en nuestra condición humana y mirar claramente que todos los seres humanos somos iguales delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Se encontraron en un dilema bastante serio. Y era que ahora la iglesia estaba siendo azotada, estaba siendo perseguida, estaba siendo acosada, no tenían derechos. Prácticamente ellos venían de un pequeño grupo, de un Jesús que había sido crucificado y que habían salido dos versiones. Una que se lo habían robado, que era la versión maligna, y que los discípulos lo habían robado y ahora lo hacían como que había resucitado. Y la otra versión poderosa, que al tercer día resucitó y que no se puede negar, porque la historia, quiéramos o no, está partida en dos partes, antes de Cristo y después de Jesucristo. Las fechas que nosotros usamos en nuestros calendarios, estamos en el año 2018 de la época cristiana, después de Cristo, o si se habla de antes de Cristo. Así que inclusive toda la raza humana, cualquiera sea el calendario, tiene que reconocer de que algo sucedió que partió la historia de la humanidad en dos. Esa fue la llegada de nuestro Señor Jesús. Pero no fue fácil para el pueblo de Dios. Un pueblo que había estado predicando a su manera, cumpliendo con ciertos ritos y ceremonias, se había encallecido su condición espiritual y ahora pensaban que esas ceremonias suplían toda la necesidad espiritual de los seres humanos y que para llegar a ser como ellos había que pasar entonces por el proceso de desintoxicación de ser pagano y de entonces llegar a ser judío con el rito de la circuncisión, de las fiestas, de los lavamientos, de los holocaustos. Pero el Señor Jesús les dice, ya eso se cumplió, ya eso está hecho. El verdadero Cordero en la cruz del Calvario dio su sangre. Ahora partimos de este punto en adelante y lo que el pueblo judío ha sido hasta este momento, un paladín de la predicación, ahora se extiende a toda la raza humana, porque todos tenemos el derecho de predicar, de dar testimonio y de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿No es eso maravilloso? Que el Señor haya extendido esa bondad. Y como dije hace unos momentos, no fue fácil. La iglesia empezó a ser perseguida. Y en esa persecución, después de la muerte de Esteban, porque eso los llevó a un punto crítico en su identidad como hijos de Dios. Ellos no podían encontrar un lugar de paz, así que tuvieron que huir. En esa huida se extendió el mensaje. Ellos no le hablaban a muchos, sino a los judíos, pero se extendió el mensaje a muchos lugares.
Y dice las Sagradas Escrituras que había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y todos quedaron con la boca abierta. ¿Cómo es que todos estos que viven en el mundo no son judíos, pero tienen la verdad? Y se preguntaban los hermanos judíos, ¿qué es lo que está pasando? Estamos perdiendo las normas, estamos perdiendo los principios del judaísmo, se nos está, diría yo, metiendo el mundo en la iglesia. Oh, mis hermanos, el Señor tiene muchas maneras de presentarnos la verdad y de decirnos verdades que a veces nos cuestan comprender y procesar en nuestra mente. ¿Qué es lo que sucede? Debido a la persecución, esa persecución los llevó entonces a lugares remotos, y personas que antes no comprendían ahora aceptaban a Cristo Jesús. Pero esos que venían supuestamente de los paganos, de los incircuncisos, traían el Evangelio, y Cristo, el Espíritu Santo, transformaba. ¿Saben por qué? Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando tú aceptas a Jesús con corazón limpio, honesto, humilde, oh mis amados, la verdad llega suave, entra al corazón y transforma la existencia. ¿Y no es eso lo que quiere Jesús para nosotros? A veces nos aferramos y nos amarramos a las normas y a las tradiciones, a los horarios, a las costumbres. Pero si esos horarios y esas costumbres se convierten en el Evangelio en nuestra vida, hemos perdido la visión. Es Cristo el que es la razón de la existencia de la iglesia cristiana. Ahora miren, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso está en el verso 22 del capítulo 11 del libro de Hechos. Llegó la noticia. Miren lo que está pasando allá. Hay unos hermanos que vinieron de otros lugares y están predicando el Evangelio. ¿Y saben lo que hicieron los hermanos? Pues vamos a apoyarlos. Si están predicando el Evangelio, si han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, si sus vidas están siendo transformadas, verso 25, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, que ahora era San Pablo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año en la iglesia y allí estuvieron aprendiendo. ¿Cómo Pablo, Saulo de Tarso, convertido, Bernabé, Pedro, todos ellos se juntan y reconocen de que el Evangelio de Cristo Jesús no es una cuestión particular de un grupo, sino es la verdad presente de Cristo Jesús para toda la raza humana. Ahora, el entusiasmo con que los creyentes hablaban de Jesucristo hizo que los llamaran cristianos en ese momento. Primero como una burla, pero después lo tomaron en serio, cristianos. Y desde ahí nos hemos llamado cristianos. Te invito para que oremos. Eterno Padre Celestial, te damos gracias. Nos has traído de diferentes latitudes, de diferentes condiciones y costumbres, pero has hecho de todos un solo pueblo bajo el estandarte de la sangre de Cristo Jesús. Por favor, utilízanos para llevar este mensaje aún a pesar de la persecución. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.